relativamente reciente, y de ahí la importancia de detener los procesos acelerados de decadencia y abandono que muchas veces en que se encuentra muchas veces la arquitectura en concreto del siglo XX. Y por otra parte, la necesidad de facilitar la comprensión del equilibrio necesario entre proyecto, materia y técnica. El edificio que tratamos pertenece al movimiento moderno, una identidad cultural como hito urbano y como referencia, sin valor histórico, como hemos dicho, pues de mediados de los años 70, desde 1978. Constituía un hito visual con una pérdida de eficiencia y de vigencia formal. Su calidad arquitectónica entendemos que era muy relativa, aunque la prensa y algunos arquitectos en Málaga pues lo compararon con el Sigrand de Mies van der Rohe, entendíamos que era una visión demasiado optimista, ¿no? El envejecimiento de su envolvente y su decadencia había colapsado su vigencia formal. Se convocaron, como ha dicho Jesús, 4 concursos en Sevilla, Málaga, Córdoba y Almería, y el equipo que formamos con otros 2 arquitectos que no han podido asistir, ingenieros y arquitectos técnicos, etcétera, pues ganó 3 de los concursos, ¿no? Todavía no nos explicamos cómo fue, pero las bases decían que solamente se podía realizar el que ganaba uno de ellos. Y entonces quiero también ahora comentar que nosotros elegimos el edificio de Málaga, que no era el que tenía más presupuesto de ejecución material, sino era el que entendíamos que podía tener una mayor intervención arquitectónica. No elegimos, porque se podía elegir uno entre los ganados, no elegimos el de Torre Triana porque pensamos que la intervención era menos arquitectónica, por lo menos formalmente, que son aspectos que nosotros queremos cuidar. Entonces, pues proponíamos una nueva fórmula, un modo de conjugar un edificio de un cierto, aunque relativo, interés, pues con una propuesta pues sostenible energéticamente, en primer lugar, económicamente. Quiero recordar que se gestionó con una licencia de obra menor, le ahorramos a la Junta muchísimo dinero. Nos dijeron que si no se tocaba la escalera de incendios podía ser una obra menor, entonces no se tocó la escalera de incendios. Y después también, por lo que nosotros entendemos en la asignatura que Rafael Casado y yo llevamos en la Escuela de Arquitectura, que se llama Arquitectura y Sostenibilidad, hablamos también de una sostenibilidad no solamente energética o económica, sino una sociedad que llamamos social o de sociabilidad, que consiste en que el resultado arquitectónico, desde el punto de vista de los arquitectos, que son la gente que formamos, resulte satisfactorio para los usuarios. Entonces, formalmente el edificio inicial tenía un marcado componente vertical, como hito urbano, situado junto a un parque en la Avenida de la Aurora, donde destacaba del resto de la edificación en una zona verde que lo hacía muy atractivo. Y nosotros optamos por supuesto, mantener esa verticalidad, como no puede ser de otra manera, pero intentamos añadirle un componente horizontal, una serie de líneas que repartiesen un prisma exacto en un equilibrio entre la tendencia vertical que tenía por sus 15 plantas, como agrupando una serie de ventanas y realizando un elemento muy repetido, intentamos producir un equilibrio. Fue también muy importante destacar que el edificio se remataba con una especie de cornisa de remate en la parte superior del edificio, y entendíamos que la envolvente que proponíamos debía contener esa cornisa, que desapareciera para construir un prisma, digamos, muy limpio, muy neto. Y esto tuvo como consecuencia una ampliación, que contará Rafael, de un ensanchamiento de los alféizares y los dinteles, lo cual contribuyó muy positivamente a mejorar la eficiencia energética, puesto que proyectaban sombras sobre cada uno de los huecos. También, por otro lado, decir que se optimizó el tema energético, puesto que no era muy difícil, puesto que inicialmente el edificio se regulaba por los usuarios, tanto la calefacción como el aire acondicionado, mediante la apertura y cierre de la ventana que tenían más próxima, ¿no? Se situaban en el perímetro, y la calefacción, si estaba excesiva, abrían más la ventana, y el aire acondicionado lo mismo, ¿no? Con lo cual, pues era relativamente fácil mejorar esos estándares, ¿no? Y también quiero decir
que queda pendiente de rematar la planta baja, que en cierta medida hemos tenido algunas reuniones para optimizar el uso de la planta baja y para rematar una marquesina muy característica y un voladizo que rematarían totalmente el edificio. Comentar por último que la elección del color pues no fue algo anecdótico, puesto que el edificio popularmente se conocía como el edificio negro en Málaga. Entonces nosotros entendíamos que desde el punto de vista arquitectónico, de imagen y de eficiencia energética era muy bueno que fuese blanco. Lo luchamos mucho con José Manuel Fernández Mariscal y con otra gente, defendíamos esto y al final, en una de las visitas obra, cogimos un taxi y el taxista nos dijo, bueno, este es el edificio Michael Jackson, ¿no? Porque ha nacido negro y se ha transformado en blanco, ¿no? Al final estamos satisfechos de esa defensa que hicimos, que ya la propusimos en el concurso y que quisimos mantener. Y sin más, no sé, Rafael. Bueno, añadir, vamos a hablar un poco ahora de una cuestión latente en el estudio que tiene que ver con la energía, y voy a contar brevemente por encima una rehabilitación de un museo en el que esas reflexiones de la energía que hace Rudowski en Arquitectura sin arquitectos, al final la energía se basa más bien en no usarla. No usar energía es el mejor ahorro. La mejor energía es la que no se consume. Y en Rudowski, en su libro Arquitectura sin arquitectos, hace una reflexión sobre cómo ha respondido el ingenio humano, el sentido común, en definitiva, al ahorro energético en todos los países durante muchos años. Tuvimos otro concurso que también ganamos, afortunadamente, en un museo en Baena, y lo voy a entrar muy por encima porque tiene que ver con la energía y con esa reflexión previa a este concurso. Es un museo que está en la Casa de la Tercia de Baena. Es un museo que era un pequeño museíto local que el alcalde, gracias a un descubrimiento arqueológico, decidió ampliar, porque el yacimiento arqueológico de Torreparedones hacía posible que ese museo se convirtiera en un museo importante para Andalucía, de mostrar todos los objetos hallados en ese yacimiento arqueológico de Torreparedones. Entonces nos encontramos con un edificio que era una antigua silla, un almacén de grano y de aceite, pero en ese edificio estaba entre dos calles de un desnivel muy fuerte, de unos 15 metros de desnivel entre calle y calle, y con un problema de humedades importante, porque el agua de la montaña iba cayendo y tenía un problema notable de humedades, también un problema de pérdida de frío, pérdida de calor, pérdida de frío, estaba descontrolado energéticamente. Y el alcalde quería también que el espacio expositivo de un edificio que tiene 2.800 metros cuadrados construidos, pues tenía un dinero en principio de 2 millones de euros, 2,5 millones, y entonces quería también acumular muchas cosas que no cabían en la sala del museo, y dijo, bueno, pues aprovecho el patio interior también como espacio de museo. Esto nos hizo pensar en cómo aprovechar la energía del suelo, la geotermia, y controlar ese acolchón climático que se produce en el patio. Entonces dispusimos una montera, hicimos una solera ventilada, generamos las corrientes de convección, el climatizador, el edificio empezó a funcionar en sí mismo como un climatizador. Y así, pues, prácticamente los gastos de refrigeración y de calefacción se minimizaron. Con una sola máquina situada en una torre que también ejecutamos para salvar la distancia y lograr la mejora de accesibilidad del edificio, y el alcalde dijo, tengo solamente 1.800.000 euros para hacer esta rehabilitación y además la museografía y tal. Bueno, pues el caso es que con ese sentido común empezamos a elucubrar una serie de artilugios para mejorar la eficiencia energética del consumo de mantenimiento posterior que tendría el edificio. Dispusimos una solera ventilada que así nos resolvió las humedades que producen disconfort en el museo, logrando que con esa solera ventilada se ventilara en la cubierta
y lograr también coger la estratificación térmica de las últimas plantas por un sistema pasivo, es decir, que no tendría un gasto de kilovatio hora, sino nada, una ventilación forzada con unos shunts estáticos, unos ventiladores estáticos que no solo ventilaban, sino que producían esa desecación del edificio y también el intercambio de la geotermia de la topografía natural, que aportaba energía por el suelo y por el lateral de ese cortado de 15 metros, y logramos una optimización incluso con el control solar, porque la cubierta estaba en muy mal estado, son de rollizo de madera, y con una cuestión de termochip de 6 centímetros logramos un aislamiento bastante, no solo el arriostramiento, clavando los rollizos en la tablación de termochip, que es un sándwich de madera, aislamiento y tal, sino que también logramos un confort térmico notable y una ventilación de los estratos superiores. La cubierta del patio, que fue una cuestión de litigio, aprovechar, era una cubierta fija, no es un toldo, pero sí porque tenía que tener un lucernario importante. La luz del edificio está tamizada con unos mármoles que están utilizadas como pérgola, casi translúcida, y con una cristalera. Y ahora paso al caso con esa reflexión de no gastar energía es lo mejor. Pues en nuestra reflexión, como ha dicho bien Antonio Herrero antes, el tema era el control solar del plano acristalado de la fachada. Por eso las actuaciones, como había dicho Jesús antes, se centraron en la actuación sobre la envolvente, para ser una envolvente activa, con un sistema de mejora de la instalación, de climatización y de iluminación. El edificio recibe una radiación tremenda, y ahí pues no había control de esa radiación, sino que era homogénea, sobre todo el plano acristalado de fachada de un vidrio simple de 6 milímetros, y ahí pues pensamos que haciendo un estudio de la inclinación solar podríamos lograr un control de la radiación sobre la cristalería y también un aislamiento térmico que apenas era existente en esa muro cortina, que era un muro sencillo con un coeficiente de transmisión térmica del 5, cuando resulta que tendríamos que, con este sistema, logramos una reducción a 2,2 en ventanas y 0,38 en paramentos fijos. No solo eso, sino que también la luz rebotada en el alféizar logra mejorar la iluminación natural en el interior de las oficinas. Entonces producíamos con esa envolvente que se convierte en activa no solo un aislamiento, sino también incluso una reverberación solar que mejora el confort visual en el interior de ese edificio. Hicimos nuestros estudios, cuánto tenía que volar, cuánto para tener ese control, etcétera, y nos dimos cuenta que la cornisa, que habló también Antonio Herrero antes, producía ese vuelo de 80 centímetros, más o menos, que hacían posible un control térmico y además disponer en ese interior pues distintas situaciones de sombreamiento de los ventanales. Que por otra parte hicimos un estudio en el solsticio, en equinoccios, y bueno, vimos que funcionaba muy bien no solo en vertical sino también en horizontal, con luces rasantes que daban también esa iluminación lateral rebotada en este y en oeste. Y logramos también una intervención que no fue posible, porque una mejora de instalación es aprovechar el frío latente de los aparcamientos o el calor latente de los aparcamientos, pero eso quedaba fuera ya de nuestros cálculos de ingeniero, que finalmente pues dispusimos en la cubierta, reponiendo algunas de las máquinas de bajo rendimiento por otras más eficientes, y una instalación de 1996 que se renovó en el 2014, pero porque estaban de falta de eficiencia y con alto consumo. Esas redes se aprovecharon los alveolos de la nueva fachada también para automatizar y también flexibilizar en 2 anillos alrededor del edificio en la parte superior y la planta inferior, y fuimos eliminando instalaciones. Las azules son las que en distintas fases, primera fase todo azul, después fuimos desmontando algunas y finalmente a la derecha la fase quinta, donde se quedamos solamente con 2 enfriadoras que suponían eliminar 4
anteriores y aumentar mejor los depósitos de inercia y el automatismo de las válvulas de acción frío-calor durante todo el año. Eso, al final, esta es una imagen de la sección de la fachada antigua, que tenía pues el aluminio deteriorado. Incluso durante las obras vimos que había graves problemas en los bajantes que habían introducido humedades y corrosiones en algunos capiteles de los pilares, y fueron subsanados, por supuesto, como un adicional. Y ahí pues también la envolvente no añadía demasiado peso, era una envolvente ligera de composite de color blanco que añadía, tenemos el cálculo porque efectivamente la sobrecarga de una nueva envolvente era necesario evaluar muy bien cuál es el peso transmitido a cada pilar, y de hecho a cada pilar se transmitían 960 kilos con la estructura auxiliar, con el envoltorio y con las nuevas ventanas. Aliviábamos las antiguas ventanas, que suponían también con lo cual era una sobrecarga de unos 900 kilos por pilar. Los pilares son de 60 por 60, hicimos un cálculo de cargas, estaban en un coeficiente de seguridad de 240%, y la reducción con sobrecarga sobre pilar, que eran aproximadamente unas 200 toneladas en todo el edificio, pues suponían una merma de esa capacidad, ese coeficiente de seguridad de un 2% aproximadamente, que nos pensaron que era despreciable frente al 240%. Perdona que hable rápido porque si no os canso mucho, pero al final los bajantes de instalaciones se aprovecharon los nuevos dentro de la envolvente, respetamos y toda la estructura se ancló a los pilares, entonces el módulo, y se hizo una parrilla de aislamiento térmico, porque el presupuesto era muy escaso, como los recursos hay que aprovecharlos al máximo, de tal manera que era un panel de roca que evitó a todos los puentes térmicos, que fue forrando, con esta envolvente forrando todos los puentes térmicos que existían en el edificio, pilares, forjados, zonas no aisladas del frente y primitivo de cristal. Estos son estudios directos de sobreamiento y de la reflexión de la envolvente. Y entonces, durante el proceso, era un proceso que había que hacer con el edificio funcionando, es decir, que durante los 9 meses de construcción, todas las personas que estaban trabajando allí siguieron trabajando. Hubo una coordinadora, Ana Rojo, que logró lidiar, que era arquitecta, que logró lidiar con todos los organismos que estaban alojados dentro para poder no dejar de trabajar de una forma normal, con todas las terminales funcionando y tal, ¿no? Entonces, pues esa envolvente se hizo todo desde fuera del edificio. En la envolvente, son los andamios deslizantes y las jaulas, soporte de la estructura envolvente, que es un detalle, es un forro normal del edificio, con unas jaulas de galvanizado en caliente, y bueno, pues que fue ejecutado con cierta celeridad. Esta es la torre de evacuación de incendios, que no tocamos, por eso que ha dicho Antonio también, y entonces lo único que se conserva de la imagen antigua del edificio. Esto es en proceso, desde las calles, y la envolvente, por supuesto, cogió ese parapeto, que es donde aloja las visuales de los climatizadores de la planta de cubierta y de azotea, que por cierto tenían algunos problemas y de hecho se solventaron, pero también tiene un sobrepeso mucho más que la estructura, porque hay 20 centímetros de gravilla sobre los 20 centímetros de gravilla anteriores, que dijimos, bueno, esto lo que pasa es que suponía otro sobrecosto que no hicimos, en pendiente de otra inversión futura. Finalmente el edificio en su imagen se reforzó y de hecho pues hemos recibido felicitaciones, es decir, como un viejo edificio que tuvo su momento se ha renovado y parece en esa renovación otra nueva arquitectura, más que una arquitectura antigua o vieja, que es la que ahora mismo pues da cierto prestigio de modernidad, si queréis, o de nueva imagen a las consejerías. El ahorro energético se ha reducido de estas necesidades en calefacción
de la energía primaria ha pasado de ser de 17 a 10 y de 20 a... No, a ver, me he liado con este cuadro, es el que hay, el ahorro energético es aproximadamente del 30%, como veis, con la envolvente, de 103 kilovatios año metro cuadrado a 73 kilovatios año metro cuadrado. Todavía lejos un poco del sistema de Passive House, pero esos ahorros, al final, la potencia de calefacción pasó del estado inicial de 634 a 436 y la refrigeración de 1113 a 731. Con lo cual el ahorro anual es importante, de cerca de 150.000 euros. Y bueno, estos son costes del CO2 y tal, pero son datos que por ahí están, pero que ya están. El interior, esta es la segunda fase que hablaba Antonio. Claro, al final todo se ha gastado en el exterior, el interior sigue teniendo el mismo planteamiento que tenía el edificio antiguo. Nosotros pensábamos que hay que iluminar con luz natural los pasillos de circulación de las plantas superiores y también lograr que las celosías que hay al sur y casi cerramiento opaco que hay al sur en el zócalo, pues de la planta baja, pues se mejoren, prácticamente abriendo el zócalo, que es la segunda fase. Este es el zócalo actual, que es hermético y que podríamos mejorar precisamente por esa eficacia de la iluminación natural en el interior. Pero no solo eso, el tema es que nos plantearon desde Patrimonio, nos dijeron, ¿y por qué no estudias un poquito mejor el tema de cómo funciona el edificio? Y efectivamente, en muchos edificios, en el tema de energía, hay muchas energías que son posiblemente por mala distribución. En el caso en este edificio estuvimos estudiando las distribuciones de plantas superiores y la del vestíbulo y nos dimos cuenta que había mucha gente que iba a registro a planta séptima, a planta sexta, se equivocaba de planta y al final, colocando solamente los registros de todas las consejerías en la planta del baja, que podían ponerse, y tener los archivos en ascensor que están al lado de esos registros, pues se podían evitar cerca de más de 300.000 desplazamientos de ascensor al año. Una estimación a bote pronto y a priori, ¿no? Que eso es un costo energético, por supuesto. Los elevadores de un edificio de altura suponen una energía de bajar, y no solo eso, sino que también en la zona de trabajo hay interferencia de circulaciones. ¿Dónde está el registro? Mire, si yo voy a hacer una gestión tal, al final hay interferencia entre la gente que está trabajando y la gente que va a registrar cosas. Y esa interferencia es pérdida de tiempo, que también es dinero y energía, por supuesto, y también falta de confort, de encontrarte con gente que está buscando. La Consejería de Pesca es esta, no, está en la planta tercera. Ah, me he confundido de planta. Y la Consejería de Educación, que es pues está en la planta segunda, pero bueno, y la sala de reuniones, si la sala de reuniones y los registros están en planta baja, no es necesario ese desplazamiento y esa pérdida de tiempo de información, por supuesto de atención al ciudadano, pero ahí al disponer... Estoy haciendo una redistribución del zócalo y una optimización energética del zócalo que está pendiente de ver, ¿no? De hecho, el salón de actos se utiliza pues muy poco tiempo al año y la cabina de proyección no se utiliza, el registro, el bar y la cafetería tampoco, el 5. Y claro, entonces todos esos espacios disponibles en planta baja hacen posible toda esa reforma de mejora, que al final es mejora energética, porque es en definitiva sentido común, gente cogiendo ascensores para arriba y para abajo y desplazándose por el edificio, interrumpiendo el trabajo de los demás, ¿no? Entonces, pues con esta nueva distribución que planteamos, no está ni siquiera en proyecto, no nos ha encargado ni nada, pero estamos aquí en esta propuesta que nos hicieron, pues nosotros lo estudiamos aplicando sentido común, control de acceso, aprovechando la marquesina para mejorar el control, en fin, y disponiendo los sindicatos que ahora mismo ocupan el lugar que ocuparían los registros, pues lo que hacen es prácticamente convertir en una central sindical la planta baja de las consejerías, que yo creo que está muy bien los sindicatos, pero podían tener su lugar en planta baja en otros sitios, como por ejemplo la cafetería. Y bueno, pues este es el tema de la distribución por planta.
que tiene una distribución caótica, tal vez poco eficiente, pero también porque se acumulan salas de reuniones que se utilizan a lo mejor una vez a la semana o incluso una vez al mes, y que mientras están vacías y en los espacios de trabajo la gente consigue ese confort de trabajo que es necesario también y que al final es también energía, por supuesto, que es por supuesto confort, como bien ha dicho antes en su intervención hablando de la Passive House, ¿no? Que el confort es importante de cara a la energía. Esta mejora de instalación de iluminación fue controlar por plantas el apagado y el encendido, que antes era manual o un apagado muy rígido, independiente de la hora del año. La mejora en el control de iluminación al final es un poco controlar un sistema de control automático, pero flexible y de reprogramación. Y también se monitorizó todo el tema de consumo, tanto de iluminación como de consumo de climatización en energía de calor o de frío. Estos son ahorros previstos, tal, que son unos ahorros pues, alrededor del 40%, que son números que tampoco dan lugar a más, ¿no? Bueno, pues esto yo espero no cansar porque hemos cumplido el horario, creo. Bueno. Muchas gracias. Dejamos la ronda de preguntas para el final. Ya seguimos la misma dinámica y intentamos entrar un poquito en agenda y presentaros pues nuestra última ponencia que da antesala del debate final de la jornada. Nos acompaña José Ignacio González González, letrado del Defensor del Pueblo, que la verdad que es valiente por venir rodeado de arquitectos e ingenieros, y la verdad es que yo creo que como final de la jornada nos va a presentar una buena práctica que desde mi punto de vista tiene mucho interés, ¿no? Nos planteamos que estamos ante la sede del Defensor del Pueblo, en un edificio histórico y bien conservado, y bueno, ellos han realizado una operación interesante, así que no tomo la palabra. Muchas gracias, Esther. Si yo me levanto y lo cuento desde aquí, no pasa nada, ¿no? Vamos, esto es fundamentalmente por una cuestión, bueno, antes que nada, me sumo a todas las palabras de agradecimiento que mis predecesores han dicho con bastante más habilidad que yo, y por lo tanto, digo muchísimas gracias. Gracias, y el motivo de que me ponga de pie es porque verdaderamente debo reconocer que me siento totalmente abrumado. Porque claro, yo cuando estuvimos hablando y tal, me
siento, ¿eh? Vale. Oye, que no, que me siento. Vale. Todo esto es porque yo estoy de verdad abrumado y si yo me siento ahí es posible que me caiga del lado de la silla. Entonces, bueno, lo que os contaba, pues resultaba que teníamos un problema enorme. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque no tenemos recursos con los que acometer la primera solución, que francamente os digo, fue la que barajamos, cambiar el sistema de climatización y poner sistema nuevo. Teníamos un problema y ante eso, alarma, socorro, Dios mío, ¿qué hacemos? En aquel momento, bueno, pues empezamos a tormenta de ideas, ¿no? Busquemos opciones. Necesitamos sistemas de climatización nuevos que requieran unos desembolsos asumibles por una institución como la nuestra, que el presupuesto que maneja es de en torno a 5 millones de euros al año, fundamentalmente centrados en capítulo 1 y que para este tipo de iniciativas, pues la verdad es que carecíamos y carecemos de recursos. Y en un contexto, además, de contención del gasto. Tormenta de ideas. ¿Qué hacemos? Bueno, pedimos ayudas, dotaciones presupuestarias de carácter extraordinario, otras, y en las mesas de reuniones, pues claro, había quien sacaba catálogos de abanicos y cosas de ese tipo, en plan, bueno, no hay opción posible. Yo por aquel momento me dedicaba al medio ambiente y trabajaba muy codo con la Secretaría General. Y la verdad es que pues eso de trabajar en los asuntos medioambientales me había permitido hacer alguna incursión en el mundo de la gestión energética. Debo reconocer que desde un plano estrictamente teórico. Pero sí, por lo menos, me sirvió para que aquello que yo me había estudiado y que había escuchado en algún que otro foro, pues quizás tuviera sentido en un momento, en una coyuntura como la que estábamos. Se trataba de pensar diferente, de pensar con un criterio de sostenibilidad energética, de buscar opciones alternativas. Y empezamos la búsqueda de esas opciones. Y aparecieron dos documentos que eran clave. Por un lado, la propuesta de modelo de contrato de servicios energéticos, elaborada por el IDAE. Eso era un documento de trabajo del año 2007. Estoy hablando de finales del 2009. Y esta recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de julio de 2009 sobre el modelo de documento descriptivo para el contrato de colaboración entre sector público y sector privado para la prestación de servicios energéticos en edificios públicos. Estos dos documentos fueron la clave, lo que nos animó a empezar a indagar en este maravilloso mundo. Y empezamos los trabajos preparatorios. Bueno, hay una parte cero, un punto cero, la Agencia Andaluza de la Energía. La Agencia Andaluza de la Energía, en todo este proceso, debo decir que colaboró enormemente con la institución del defensor, y si hoy por hoy hemos sido capaces de disponer de un sistema de mayor eficiencia energética y de mayor sostenibilidad, desde luego ha sido en buena medida gracias a la colaboración de la agencia, personificada en técnicos tan capaces como Francisco Arévalo, que nos ha hablado antes. Empezamos los trabajos preparatorios, empezamos a redactar borradores. Yo hice no sé cuantísimos borradores de pliegos de cláusulas administrativas. Además, eso con una serie de criterios de valoración, fórmulas y tal, que yo soy de letras mixtas, pero debo reconocer que alguna me costaba lo del, en
análisis económico presupuestario. Había que indagar todas las posibilidades del mundo para conseguir hasta el último céntimo, ¿vale? Había que redactar el proyecto. La Agencia Andaluza de Energía colaboró en la elaboración de un análisis previo que de alguna manera sirviera de elemento conductor para la posterior elaboración del proyecto. Y había que ponerse las pilas, había que buscar financiación, porque todo esto evidentemente suponía la asunción de unos costes que en ese momento pues, nos resultaba del todo dificultoso asumir. Finalmente, después de muchos borradores, finalmente conseguimos tener un pliego de cláusulas. Y el objeto del contrato estaba dispuesto entre 5 prestaciones. Una primera que era la propia gestión energética, la realización de actuaciones oportunas para garantizar el funcionamiento correcto de las instalaciones de climatización e iluminación y favorecer la reducción de los consumos, que efectivamente de lo que se trataba era de buscar soluciones que redujesen esos consumos. La prestación del mantenimiento de las instalaciones, ¿vale? Era un contrato que tenía unos visos de durar un tiempo prolongado, con lo cual el mantenimiento debía estar incluido. La garantía total de las instalaciones, igualmente crucial. Las obras, porque había que hacer obras de cierta envergadura en un edificio como el nuestro, bueno, pues con marcado carácter histórico, ¿no? Obras de mejora y de renovación de las instalaciones consumidoras de energía e incluimos de protección contra incendios, porque en todo este proceso también nos encontramos con que las instalaciones de protección contra incendios tenían unos isótopos radioactivos, bueno, que aquello mejor no indagar mucho en la materia en aquel momento, porque si no salíamos todos despavoridos. Y una última prestación de inversiones de ahorro energético, la incorporación de equipos e instalaciones que fueran orientadas a mejorar el ahorro y la eficiencia energética. En cuanto a la duración, y es otro elemento clave de estas contrataciones, 10 años. Hay que tener presente que se requieren unas inversiones considerables y que el plazo de amortización de esas inversiones tiene que ser un plazo considerable. Esto, en este tipo de contratos, pues verdaderamente marca una diferencia notable con respecto a la contratación ordinaria y desde el plano estrictamente presupuestario tiene incidencia. Tiene incidencia porque hay que justificar esas dotaciones, esos compromisos presupuestarios plurianuales por encima de unos plazos ordinarios, ¿no? En nuestro caso es verdad que la institución del defensor cuenta con unos niveles de autonomía del que bueno, pues no todos los organismos públicos lo tienen, y eso debo reconocer que en aquel momento facilitaba en buena medida la justificación y la conclusión de estos procesos, ¿no? El procedimiento, un procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, con un presupuesto máximo anual de 60.000 euros IVA no incluido, y teniendo en cuenta pues la vigencia total del contrato, 718.000 euros. Comprendo que son cifras que quizás a lo mejor, bueno, con el edificio de Málaga y tal, pues evidentemente estamos hablando de peccata minuta. Pero insisto en esa idea, nuestro presupuesto es un presupuesto absolutamente constreñido y reducido, especialmente en capítulos de este tipo, ¿no? Las proposiciones. Se trataba de presentar cuatro sobres: sobre A, capacidad de contratar; solvencia, sobre B; la proposición económica en el sobre C; y la documentación técnica iba dividida en 2 sobres. Por un lado, el estudio técnico de las prestaciones, las 3 primeras que hemos visto antes; la relación, programación y memoria técnica de las 4 y las 5; las mejoras sujetas a juicio de valor iban en el sobre D1; y las mejoras evaluables de manera automática iban en el sobre D2. Se dispuso así, básicamente, por el procedimiento después de
de adjudicación del contrato, el orden de apertura de las proposiciones. En cuanto a los criterios de adjudicación, la proposición económica tenía un porcentaje de valoración del 40%. El coste de cancelación total o parcial de la inversión correspondiente a las prestaciones 4 y 5, recuerdo las obras y los suministros para esa mejora de la eficiencia energética, tenían un porcentaje del 5%. ¿Por qué se incluyó esto? Porque, como os decía antes, en paralelo estábamos acometiendo todas estas actuaciones. Estábamos elaborando los pliegos, estábamos analizando desde el plano presupuestario cómo podíamos acometerlo y estábamos haciendo gestiones adicionales para la obtención de financiación externa, financiación pública. Todavía no estaban cerradas esas negociaciones cuando sí se avanzaba en la elaboración de los pliegos. La cuestión es que queríamos anticipar la posibilidad de esa obtención de financiación externa que iba a suponer, en el caso de que se obtuviesen, iban a ir destinados al pago de esas prestaciones P4 y P5 y eso iba a suponer pues un decremento de los costes de inversión por una amortización anticipada de los créditos. Con lo cual, bueno, y a través de unos sistemas que están recogidos en el pliego de cláusulas administrativas con unos valores de cálculo, pues se le daba ese porcentaje del 5%. Los criterios técnicos, evidentemente, del 40%, un porcentaje elevado, teniendo en cuenta que el objetivo último del contrato era la mejora de la eficiencia y desde donde la perspectiva técnica cobraba un valor absolutamente crucial, al igual que las mejoras, ¿vale?, que tenían un 15%. En cuanto a la proposición económica, pues había el sistema que ideamos para evaluarlo, para disponerlo, era separar por un lado el término fijo y por otro lado el término variable. El término fijo iban a ser los costes de las prestaciones, los costes que el adjudicatario del contrato iba a tener que asumir, sin incluir otra serie de beneficio industrial ni nada por el estilo. Y después el término variable, que era el beneficio que se calculaba en proporción a la reducción del consumo energético. Con eso, evidentemente, existe un elemento de llamada a los adjudicatarios a la hora de disponer las mejores prestaciones, los mejores sistemas posibles para, al fin y al cabo, que redunde en la obtención de mayor beneficio. En cuanto al coste de cancelación de las inversiones, lo que comentaba antes, por eso, ¿no?, por la negociación en paralelo que se estaba realizando para obtener esa financiación externa. Y los criterios técnicos y de mejoras se decidió que se designase a un comité de expertos, 2 técnicos de la Agencia Andaluza de la Energía y el secretario del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, para que fueran ellos los que elaborasen esa valoración del sobre D1, ¿vale?, el que tenía esa valoración sujeta a criterios de valor, con la idea de que fueran ellos quienes informasen a la mesa de contratación de cuáles eran las mejores ofertas dispuestas por los licitadores. El sistema de apertura, la capacidad y la solvencia se abría en un primer momento. En un segundo momento, el sobre D1, donde participaba ese comité de expertos. Y finalmente, el sobre 3, con las mejoras evaluables de manera automática, después de haberse puntuado y haberse informado a todos los licitadores de cuáles eran los puntos, las valoraciones que habían realizado los técnicos, las mejoras evaluables de manera automática y la proposición económica, de tal forma que esos puntos se distribuían de una manera automática. En cuanto a la financiación, pues después de hacer muchísimos cálculos a nivel interno, modificaciones presupuestarias y tal, conseguimos disponer de 250.000 euros que iban a ir orientados a la financiación de las prestaciones P4 y P5. Era financiación propia
del defensor. La financiación externa, firmamos el convenio de cofinanciación al que ha aludido antes Francisco Arévalo, entre la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y nosotros. En virtud de este convenio y a través de la Agencia Andaluza de Energía, con un convenio posterior, la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia aportaba el 20% del coste de las inversiones de ahorro y eficiencia energética, las prestaciones, el 20% de las prestaciones P4 y P5. Y todo ello a sabiendas de que lo que se estaba haciendo, insisto, en el año 2009-2010, pues podía suponer la disposición de un modelo que sirviese de referencia a la sociedad y a la administración pública y con un gran efecto demostrativo y ejemplarizante. Con lo cual, bueno, pues en cierta medida, y a pesar de que me siento abrumado, me congratulo por estar aquí, porque verdaderamente el hecho de que la actuación que se hizo en el defensor, que tanto tiempo, tanto esfuerzo requirió, pues que hoy por hoy esté sirviendo, desde luego no en un ámbito pequeñito de comparación, con respecto a proyectos de una envergadura mucho mayor, pero que sí sirva de ejemplo, que era lo que se pretendía en aquel momento. Y la redacción del proyecto. El proyecto, cuyo autor tenemos presente en la sala, acogía esas recomendaciones, esa evaluación que hizo previamente la Agencia Andaluza de la Energía, y a partir de ahí pues se elaboró con esos tres parámetros. Por un lado, la incidencia en materia de climatización; por otro lado, las otras previsiones en materia de iluminación; y finalmente en materia de sistemas de prevención contra incendios. Esto es lo que teníamos antes, de la actuación. A la izquierda podéis ver la cubierta del edificio, está marcada en verde, y todo esta era la maquinaria antigua, maquinaria que funcionaba con ese gas R22, y que, bueno, pues eran unos sistemas absolutamente ineficientes. Tras la licitación, en la licitación concurrieron esas empresas y otra más que fue excluida al principio, y ese es el cuadro de valoración de las ofertas que ellos presentaron. Finalmente, fueron 3, 5, 6 empresas las que concurrieron, 5 fueron las que finalmente pudieron licitar, y la adjudicataria pues fue Dalkia Energía y Soluciones S.A., bueno, pues con el precio del contrato que se señaló. Y esta es la realidad que tenemos hoy en día. Esta es la cubierta del edificio, estos son los nuevos sistemas de climatización que están dispuestos en la cubierta, con todo un sistema de conducciones internas que no son visibles, con unos detectores de presencia que hacen que las luces se activen y el aire acondicionado se active cuando detecta que hay gente, y si no, pues se apagan de manera automática, con unos sistemas de control de la temperatura que no son, en invierno no se pueden poner a más de 23 grados, ni en verano a menos de no recuerdo cuántos, de tal manera que, bueno, pues se evita ese efecto me muero de calor en invierno y me muero de frío en verano. Unos sistemas que reportan automáticamente los niveles de temperatura, los niveles de humedad del edificio, con un control constante con monitorización del edificio. Un toldo, son medidas quizás aparentemente muy básicas, pero con un efecto absolutamente notable. Y el resultado, después de todos estos años, el resultado es ese.
El primer año tuvimos un ahorro de energía de 147.000 kilovatios y al cabo de todo este tiempo, a fecha de finales del año 2016, el total de ahorro energético son de 424.000 kilovatios sobre un total consumido de 805.000, lo que supone un porcentaje muy elevado. La energía de referencia, que es la columna de en medio, vais a ver que esa energía de referencia es la que se dispone para la retribución de la empresa en función de esos niveles de ahorro energético obtenido. Y vais a ver que ha sufrido alguna modificación a lo largo del tiempo de vigencia del contrato como consecuencia, estaba previsto así en el pliego, como consecuencia de modificaciones que se han ido teniendo que hacer a lo largo del tiempo en la oficina. Bueno, pues se han tenido que disponer nuevos despachos o se ha tenido que hacer una distribución distinta. Claro, eso tiene alguna incidencia en materia de consumo energético y, por consiguiente, lleva aparejado esa modulación para no ocasionar ningún perjuicio al adjudicatario. En cualquier caso, estamos hablando de un porcentaje de reducción en el consumo altamente notable. Y ya que estamos, no nos conformamos con eso. Y dijimos, bueno, eso está muy bien, pero también hay una parte muy importante que es la concienciación dentro del personal. Y desde el área de medio ambiente impulsamos la disposición de guías de buenas prácticas ambientales en el defensor. Son 3 guías dirigidas al mantenimiento, al uso y a la limpieza, dirigidas al personal interno y al personal de empresas contratadas, con la idea de que entre todos adoptemos pues, prácticas que sean bastante más sostenibles, ¿no? Al fin y al cabo, somos de la opinión de que hay que concebir la oficina como una extensión también de nuestra casa, y si en casa apagamos la luz cuando nos vamos, pues en la oficina también. Y si reciclamos en casa, también tenemos que reciclar en la oficina. Y como no, tenemos en mente próximos objetivos. Desde luego, bueno, serán nuevas perspectivas que haya que ir afrontando poco a poco, pero desde luego estamos en la convicción de que esta es la línea, la línea de trabajo que debemos seguir y desde luego, si os confieso que no cejaremos en el empeño, ¿vale? Y por mi parte, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Creo que hemos dado una vista completa a todos los procesos habidos y por haber, desde un acercamiento teórico, intervención a gran escala en un edificio histórico, pequeñas intervenciones de la gestión de la energía, que aunque hayas repetido que estás abrumado, pero a mí me parece que además en el año en el que se ha realizado esta intervención es de una absoluta innovación, o sea que no quita para nada la escala con la innovación que habéis aplicado desde la sede del Defensor del Pueblo. Y bueno, y ahora me queda dar paso al debate, pero voy a presentar. Me queda dar paso al debate, que no hemos podido, inicialmente teníamos pensado tener unos minutos dedicados a preguntas y dudas y cosas que se nos queden en el tintero, pero bueno, lo dejamos para el final. Yo personalmente lo he disfrutado muchísimo, cada una de las exposiciones, y ahora doy paso a Lola Gil, que es la jefa de servicio de arquitectura de la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura, y es la coordinadora de esta comunidad de práctica, aparte de ser una gran profesional, y yo creo que el análisis y el punto de vista que ella nos va a dar va a provocar, ¿no?, que volvamos a repensar, ¿no?, nuestro modo de hacer. Entonces, nada, le doy paso a ella y os animo a que ahora tenemos un momento de tener a... Bueno, pues yo creo que tenemos unos grandes ponentes aquí, ¿no?, que nos han presentado unas obras maravillosas.
que todos nos dedicamos en esta materia de alguna manera, directa o indirecta, y que tenemos la oportunidad de reflexionar y volveros a pedir que reflexionéis con nosotros, porque va a ser lo que va a retroalimentar nuestra metodología y nuestra hoja de ruta. Bueno, pues muchísimas gracias y doy paso a Lola. Gracias. ¿Se oye? Perdonad porque tengo la voz un poquito tomada. En primer lugar, agradecer a todos los ponentes y a los que habéis asistido la presencia hoy aquí, pero lo importante y lo que nos quedamos también en la anterior convocatoria de la comunidad de práctica fue con la sensación de que por parte de los asistentes no había habido realmente una intervención o un debate, y ya que en esta ocasión tenemos a todos los ponentes aquí, yo creo que lo interesante sería aprovechar su presencia para ese debate que no ha sido posible tras cada una de las intervenciones, pues propiciarlo, ¿no?, desde ya, porque tampoco tenemos mucho, nos resta mucho de la jornada de mañana. Yo quería un poco hacer un análisis global, si soy capaz, pero en cierto modo es que hemos visto la importancia de la concepción desde el diseño, ¿no?, y de lo que el propio edificio patrimonial nos puede aportar para repensar en función del uso, la importancia del uso y las necesidades de la sociedad, teniendo en cuenta esas necesidades, realmente dar una solución óptima, que me apuntaría un poco en la reflexión de la ponencia primera de una intervención sostenible. Ya de por sí conlleva una lectura, una relectura del edificio, el edificio que proporciona a partir de él cuáles son las pautas de diseño que debemos adoptar, ¿no? Pues como hemos visto que la presencia urbana y la presencia en el paisaje urbano es muy importante. También hemos pasado a otra ponencia en la que el edificio, con una carga tremenda, ¿no?, de importancia cultural, ¿no?, como se trata de la fábrica de artillería de Sevilla, y el reto que tiene una administración local, ¿no?, con un edificio de esa escala, y cómo abordar la recuperación, que me parece que al menos todas las actuaciones que se están desarrollando hasta ahora están siendo bastante coherentes con esa intención de que el edificio se mantenga lo más fiel posible, tanto a su estado físico como a los usos, sobre todo el respeto que se quiere tener a los usos, ¿no?, que se han mantenido en el lugar y que puedan quedar en la memoria de la ciudad una vez que se recupere. Pero también está el reto de qué usos, ¿no?, serían los compatibles ahí, y es un reto realmente para un patrimonio con esa escala y con ese nivel de importancia cultural, pues resolver unos usos coherentes, ¿no?, con lo que la propia administración persigue. Con otro reto, sobre todo, importantísimo, que es la financiación, ¿no? Entiendo que ahí se tienen que sumar distintas administraciones, porque se trata de un proyecto que tiene una entidad muchísimo más amplia que la local. Y luego, con respecto a los temas ya más de gestión de la Junta, nos ha parecido muy interesante toda la aportación y toda la visión de planificación desde la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, y a través de la Agencia Andaluza de la Energía, de los impulsos que está dando para apoyar tanto a nivel administración de la Junta de Andalucía, pero que entiendo que pues, en un momento dado, o ya de hecho con las convocatorias que hay ahora, ¿no?, para incentivar el desarrollo sostenible, pues pudiera dar lugar a que desde la administración local o desde, no sé si incluso desde las necesidades privadas, ¿no?, a nivel de vivienda, a nivel de
empresas pudieran tener cabida dentro de esa convocatoria de ayudas que vosotros tenéis. Y luego estos ejemplos que la propia Administración está desarrollando, me ha gustado ver la diversidad de escalas, porque entiendo que aquí en Andalucía hay muchos ayuntamientos que tienen edificios de una escala menor y que es bueno que se estén estos temas ya planteando para que pudiera tener ejemplo de buenas prácticas y poder ir ampliándose a través de la gestión municipal, incluso no solo de la Junta de Andalucía. En cuanto a la experiencia que tenemos desde la Consejería, realmente la intervención en el patrimonio se desarrolla y se ha planificado siempre en colaboración con los ayuntamientos, porque los edificios que se han rehabilitado se han ejecutado, las actuaciones de rehabilitación de edificios de interés arquitectónico se han desarrollado sobre edificios de propiedad pública y mayoritariamente edificios de propiedad municipal. Básicamente han sido casi más del 50% de las actuaciones desarrolladas han sido sobre las sedes de los propios ayuntamientos y la experiencia que tenemos es bastante diversa y amplia, pero entendemos que de cara a todo este proyecto de futuro necesitamos de una cuantificación y valoración de qué es lo que hemos hecho, cómo ha repercutido. Por tanto, entendemos que es fundamental el proceso de cálculo y monitorización de todo, sobre todo lo que nosotros hemos hecho, pero también, dado que aquí estáis varias administraciones que también estáis desarrollando esas actuaciones o intervenciones, en qué medida podríamos tener ese intercambio, ¿no?, de cuestiones de cómo habéis ido avanzando cada uno en vuestra escala de intervención. Yo no quisiera hablar más, yo plantearía un poco a nivel de administración local, que me interesa mucho y que estáis presentes, realmente si os ha sido útil estas ponencias y en qué medida os surgen dudas o surgen cuestiones para plantear a los ponentes. Os invito en primer lugar a las administraciones locales. Me gustaría que alguna de ellas pues hablara en representación de todas. Aquí tenemos al Ayuntamiento de Sevilla, tenemos a algunos ayuntamientos de la provincia de Sevilla. Si queréis hacer algún comentario en ese sentido. Bueno, pues pediría que alguien, por romper un poco, no sé si esta estructura de reunión a lo mejor hubiera sido más preferible, ¿no? Como casi como lo planteamos en la otra ocasión, pero sí que os pediría a alguno de los miembros que no habéis sido ponentes algunas consultas que tenéis la oportunidad de plantearlas ahora. Perdona, ¿por qué no le pasas el...? Bueno, es un poco por mi historia antigua. Yo soy funcionaria de la Junta de Andalucía, actualmente en Fomento y Vivienda en Cádiz, pero durante 20 años estuve en Educación y Ciencia y digamos que parte de mi corazoncito sigue ahí, sigue en las construcciones escolares, en los institutos y demás. Y he escuchado que se han hecho convenios en la Red Pública de Energía de Andalucía. No ha podido ser con los colegios porque son de propiedad municipal y tendría unas consecuencias, unas complicaciones jurídicas, pero sí me ha parecido entender que se podían hacer con los institutos. Si eso es así, me gustaría que se desarrollase un poco más, si es así, ha ocurrido de esa manera. Es decir, si ya llega algún convenio con educación para la mejora de las redes en los institutos públicos de Andalucía. Pues le pediríamos a Francisco Arévalo que nos ilustrara. Buenas tardes. Por alusiones, como dice. Los colegios sí están acogidos a las ayudas, pero no a través del protocolo de colaboración firmado entre la Consejería de Empleo y la Consejería de Educación, sino, como ha dicho antes Lola, hay una orden de subvenciones
que la gestionamos nosotros, a la cual puede optar la vivienda privada, la vivienda de empresa, diferentes. Hay tres líneas de ayuda. Está construcción sostenible, es todo lo que tenga que ver con la construcción, fundamentalmente vivienda o edificios municipales, como pueden ser colegios. Está PYME sostenible, que tiene que ver con tipo de empresas y demás. Y luego está red inteligente, que tiene que ver con el tema de instalaciones eléctricas, puntos de recarga vehículos, TICs, tecnología de información y comunicación, etcétera. Y en el caso que nos ocupa, que nos ha dicho institutos, no solo está pensado Instituto de Educación Secundaria en el protocolo de colaboración entre la Junta, lo que es red de energía de la Junta de Andalucía, sino todos los centros educativos que pertenezcan a la Junta de Andalucía. Centros de profesorado, escuelas infantiles, que también es escuelas infantiles que pertenecen. Ahí firma un protocolo de colaboración, se van a hacer inventarios. De hecho, ya se ha puesto en marcha un inventario online, una herramienta online para que se inventare energéticamente y se vean las necesidades energéticas de los centros educativos. Luego se harán unas auditorías energéticas y posteriormente se realizarán los proyectos de dirección de obras y la ejecución material de las obras. En cuanto lo que te puedo contar es lo que hay ahora mismo. Se van a hacer bastantes actuaciones en la Consejería de Educación y dependerá un poco de cómo se distribuya. No sé en qué instituto se va a actuar, pero sí que se van a actuar en bastante. Hay 1.200 centros educativos pertenecientes a la Junta de Andalucía y creo que hay 4.000 y algo colegios, hablo públicos. Pues no sé cuánto se llegará, pero vamos, se quiere hacer una actuación bastante importante. Todo lo que tenga que ver con la eficiencia, ¿vale? Con el tema de mejorar la demanda. No sé si te he podido explicar un poco. Yo quería lanzar una pregunta, no sé si a los ponentes o incluso a los que nos acompañan, que al fin y al cabo sois expertos. Es que los edificios históricos están exentos de la eficiencia energética, pero conforme vamos trabajando a través de esta comunidad, vamos descubriendo que el uso y la eficiencia, como antes yo creo que en la primera ponencia Fernando nos ha dicho, ¿no? Un edificio sostenible desde el momento en que se usa, ¿no? Y al final el propio uso del edificio te va a marcar qué eficiencia necesitas, qué consumo, y ya en ti está tu estrategia para modelarlo hacia un lado, que sería el ejemplo de la fábrica de artillería, o quizás hacia otro un poco más tecnológico, como han podido ser el Museo de Málaga. Pero de todo esto, mi reflexión es la siguiente, y no sé si este es el camino, ¿no? Ahora mismo no hay nada marcado, pero parece que nos está marcando el camino de que los edificios patrimoniales tienen que entrar dentro de la regulación técnica de la eficiencia energética. Parece que vamos por ahí. Si fuera así, yo he visto, se lo decía antes a Fernando, a él parece que es fácil, ¿no? Ha incluido la eficiencia energética de una manera muy fácil. Luego me ha encantado la fábrica de artillería, cómo respeta e intenta de alguna manera compactar para que el propio edificio se autoabastezca. Pero realmente yo creo que como administración, y aquí todos somos administración, deberíamos de reflexionar hacia dónde queremos ir, porque parece que el uso y el patrimonio nos está pidiendo que vayamos a algún lado, y a mí me gustaría saber qué pensáis vosotros del camino que tenemos que seguir, que un poco es el objetivo de este grupo de trabajo, decirle a Europa, nosotros, Andalucía, queremos ir por aquí. Entonces, me gustaría escucharos. Yo estoy viendo a un señor ahí diciéndome que sí, que sí. Sí, sigo la misma ideología y la misma inquietud, porque los edificios que tenemos hoy en día, algunos están deprimentes, están obsoletos, y el buen camino y el buen hacer, a mí la presentación del edificio de Málaga me ha encantado. Felicito a estos arquitectos y nada más, mi misma línea de seguimiento y de ideología, porque los edificios que tenemos en los municipios, algunos están ya desfasados. Muchas gracias. Tenemos aquí también a representantes de la universidad que me gustaría que nos acompañaran también con sus reflexiones o con sus aportaciones.
Muchas gracias. Yo voy más allá, soy más ambicioso incluso que tú. Yo creo que los edificios históricos, si nos mantenemos en usos próximos a los suyos originales, porque el caso, por ejemplo, de artillería es muy peculiar, el uso que se va a hacer va a modificar profundamente cuál era su origen, y por lo tanto probablemente las condiciones esperadas originariamente no son las que le vamos a demandar ahora, y por eso estudios más profundos como el que nos ha presentado magníficamente Juan Manuel Castaño pues son necesarios para readaptarlos. Pero si nos mantenemos en usos históricos, en edificios históricos que ya de por sí eran habitacionales de alguna forma, podemos pensar en palacios, conventos, casas grandes, en fin, muchas tipologías. Eran edificios que no solo estaban pensados desde la eficiencia energética, estaban pensados desde la autosuficiencia. Eran edificios construidos para producir un grado razonable de confort en un mundo en el que las energías disponibles eran escasísimas y de difícil consecución, básicamente chimeneas en términos de climatización y nada más. Por lo tanto, eran, por definición, edificios pasivos. Si somos capaces de conservar esa sabiduría que acumulan y potenciarla para llevarla a los estándares de comodidad actuales, no solo podemos conseguir objetivos de eficiencia energética, sino incluso objetivos más ambiciosos en un futuro que son de autosuficiencia. Es decir, no nos olvidemos que la eficiencia energética, como saben todos los presentes, siempre implica un suministro al cual le saco mucho rendimiento. Eso es eficiencia, la eficiencia es un cociente, ¿no? Pensemos en un escenario en el que no haya suministro, el que el suministro sea cero, es decir, pasar de los edificios de energía casi cero, que nos ha explicado muy bien Juan Manuel, a los edificios de energía cero, en términos de climatización, que hoy en día son perfectamente ya posibles de diseñar, aunque evidentemente en edificios históricos suponen un reto más allá, pero un reto que yo creo que pensando en positivo con las sinergias de los propios edificios no es tan difícil de conseguir, porque, insisto, esos edificios con condiciones de confort distintas a las actuales, por supuesto, ya vivían en un mundo de energía cero. Bueno, yo quería agradecer a todo el mundo la magnífica idea de esta jornada. Me ha sorprendido mucho el que haya interés en este tipo de cosas fuera del ámbito universitario, por así decirlo, que es donde yo estoy. Y realmente hay una cosa que he echado en falta, que quizás es más novedosa, y es que cuando yo pienso en patrimonio, pienso en edificios históricos antiguos que han perdido vida o calidad de vida. Entonces, darle una nueva vida. Ahora mismo tenemos herramientas de análisis de ciclo de vida que no solo le devuelven un uso y una vida, sino teniendo en cuenta lo que han sido, sino lo que pueden ser. Entonces, los edificios que hemos visto en esta presentación, no sé si han tenido en cuenta o porque ya tienen más tiempo, ¿no? Porque son edificios que se proyectaron o su remodelación se pensó hace 10 años, como materiales, ¿no? Como una cubierta de aluminio en Málaga que hemos visto, o la funda que se le pone al edificio administrativo también, que no sé qué material exactamente utiliza. Pues si pensamos también en el coste energético de esos materiales que a día de hoy influyen en lo que va a ser la edificación, tendríamos que ver que no solo el edificio consume energía, construirlo o remodelarlo también consume energía. Entonces, no podemos olvidar esa intervención desde ese punto de vista, ¿no? Que es un poquito lo que yo he echado en falta, pero claro, ya estoy hablando. Esto digamos que es algo como muy novedoso, todo lo que son ACV, pero que se tenga en cuenta a partir de ahora, ¿no? Para que bueno, pues que también estamos reduciendo energía al construir. Simplemente eso, no sé si alguien lo ha tenido en cuenta, pero... Me parece interesante la anotación que hace, porque también efectivamente es un consumo que hay que tener en cuenta. Juan Manuel, ¿tú no tienes nada que comentar? Sí, por eso he pedido el micrófono. José. Sobre lo que ha dicho la última compañera, bueno, no en el caso de la fábrica de artillería, que realmente el análisis de coste de ciclo de vida sería fantástico, ¿no? Porque
porque son materiales que llevan cientos de años funcionando, ¿no? Pero en edificios pasivos, en edificios pasivados, cuando se valora la energía embebida en los materiales del edificio, más la energía que cuesta, bueno, que consume construirlo, más la energía que consume el edificio en sus 50 años de ciclo de vida, generalmente son edificios que consumen tan poco que tienen el coste de ciclo de vida más bajo, ¿no? Claro, un edificio convencional o ya construido, pues tiene unos costes energéticos tan brutales, pues que son relativamente fáciles de vencer, aunque la inversión inicial, no digo económica, sino en energía es más alta en un edificio pasivado. ¿Qué es lo que ocurre con esos análisis? Que esto creo que es interesante aquí en el sur. Pues que si no gastas, no ahorras. Y aquí hay un nivel de pobreza energética importante, ¿no? Muchas casas no se calefactan, entonces es una forma de medir que es también complicada, ¿no? El tema del coste de ciclo de vida a nivel de vivienda social y de ese tipo de actuaciones, ¿no? Antonio Galindo, del Ayuntamiento de Cádiz. Yo lo que quisiera preguntar es el hecho de que no haya ninguna actuación residencial de patrimonio, ¿es porque hay muy pocas buenas prácticas en ese campo o es porque, digamos, está previsto, digamos, alguna sesión distinta en torno a ese tema? Esther. Es un tema, bueno, una lucha, un caballo de batalla que tenemos nosotros con Europa. Europa entiende edificio, no he podido explicar muy bien ante el nivel europeo del proyecto, porque íbamos mal de tiempo, pero nosotros, aparte de ir trabajando en un plan de acción hacia la sostenibilidad patrimonial, estamos trabajando en la definición de qué es un edificio histórico, y un poco viendo cuál es la situación general de las regiones que están colaborando con nosotros en este estudio. Entonces, la definición de un edificio histórico está siendo una de las cosas más complejas que hay, porque en Francia, por ejemplo, pues se cataloga a función del sistema constructivo. Nosotros tenemos un concepto de patrimonio que engloba hasta casi la actualidad, casi que eso es una cosa que se renueva. Entonces, para buscar un consenso, se buscó una fecha, ¿no? Que yo, la verdad es que está siendo mi caballo de batalla, pero la fecha es 1946. Entonces, la agencia... Muchas gracias. Dejamos la ronda de preguntas para el final. Ya seguimos la misma dinámica y intentamos entrar un poquito en agenda y presentaros pues nuestra última ponencia, que da antesala del debate final de la jornada. Nos acompaña José Ignacio González González, letrado del Defensor del Pueblo, que la verdad que es valiente por venir rodeado de arquitectos e ingenieros, y la verdad es que yo creo que como final de la jornada nos va a presentar una buena práctica que desde mi punto de vista tiene mucho interés, ¿no? Nos planteamos que estamos ante la sede del Defensor del Pueblo, en un edificio histórico y bien conservado, y bueno, ellos han realizado una operación interesante, así que no tomo la palabra. Muchas gracias, Esther. Si yo me levanto y lo cuento desde aquí, no pasa nada, ¿no? Vamos, esto es fundamentalmente por una cuestión, bueno, antes que nada me sumo a todas las palabras de agradecimiento que mis predecesores han dicho con bastante más habilidad que yo, y por lo tanto, digo muchísimas gracias. Gracias, y el motivo de que me ponga de pie es porque verdaderamente debo reconocer que me siento totalmente abrumado. Porque claro, yo cuando estuvimos hablando y tal,
todo esto es porque yo estoy de verdad abrumado y si yo me siento ahí es posible que me caiga del lado de la silla. Entonces, bueno, lo que os contaba, pues resultaba que teníamos un problema enorme. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque no tenemos recursos con los que acometer la primera solución, que francamente os digo, fue la que barajamos, cambiar el sistema de climatización y poner sistema nuevo. Teníamos un problema y ante eso, alarma, socorro, Dios mío, ¿qué hacemos? En aquel momento, bueno, pues empezamos a tormenta de ideas, ¿no? Busquemos opciones. Necesitamos sistemas de climatización nuevos que requieran unos desembolsos asumibles por una institución como la nuestra, que el presupuesto que maneja es de en torno a 5 millones de euros al año, fundamentalmente centrados en capítulo 1 y que para este tipo de iniciativas, pues la verdad es que carecíamos y carecemos de recursos. Y en un contexto, además, de contención del gasto. Tormenta de ideas. ¿Qué hacemos? Bueno, pedimos ayudas, dotaciones presupuestarias de carácter extraordinario, otras, y en las mesas de reuniones, pues claro, había quien sacaba catálogos de abanicos y cosas de ese tipo, en plan, bueno, no hay opción posible. Yo por aquel momento me dedicaba al medio ambiente y trabajaba muy codo con la Secretaría General. Y la verdad es que pues eso de trabajar en los asuntos medioambientales me había permitido hacer alguna incursión en el mundo de la gestión energética. Debo reconocer que desde un plano estrictamente teórico. Pero sí, por lo menos, me sirvió para que aquello que yo me había estudiado y que había escuchado en algún que otro foro, pues quizás tuviera sentido en un momento, en una coyuntura como la que estábamos. Se trataba de pensar diferente, de pensar con un criterio de sostenibilidad energética, de buscar opciones alternativas. Y empezamos la búsqueda de esas opciones. Y aparecieron dos documentos que eran clave. Por un lado, la propuesta de modelo de contrato de servicios energéticos, elaborada por el IDAE. Eso era un documento de trabajo del año 2007. Estoy hablando de finales del 2009. Y esta recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de julio de 2009 sobre el modelo de documento descriptivo para el contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para la prestación de servicios energéticos en edificios públicos. Estos dos documentos fueron la clave, lo que nos animó a empezar a indagar en este maravilloso mundo. Y empezamos los trabajos preparatorios. Bueno, hay una parte cero, un punto cero, la Agencia Andaluza de la Energía. La Agencia Andaluza de la Energía, en todo este proceso, debo decir que colaboró enormemente con la institución del defensor, y si hoy por hoy hemos sido capaces de disponer de un sistema de mayor eficiencia energética y de mayor sostenibilidad, desde luego ha sido en buena medida gracias a la colaboración de la agencia, personificada en técnicos tan capaces como Francisco Arévalo, que nos ha hablado antes. Empezamos los trabajos preparatorios, empezamos a redactar borradores. Yo hice no sé cuantísimos borradores de pliegos de cláusulas administrativas. Además, eso con una serie de criterios de valoración, fórmulas y tal, que yo soy de letras mixtas, pero debo reconocer que alguna me costaba lo del, en fin. Análisis económico presupuestario. Había que indagar todas las posibilidades del mundo para conseguir hasta el último céntimo, ¿vale? Había que redactar el proyecto.
la Agencia Andaluza de Energía colaboró en la elaboración de un análisis previo que de alguna manera sirviera de elemento conductor para la posterior elaboración del proyecto. Y había que ponerse las pilas, había que buscar financiación, porque todo esto evidentemente suponía la asunción de unos costes que en ese momento pues, nos resultaba del todo dificultoso asumir. Finalmente, después de muchos borradores, finalmente conseguimos tener un pliego de cláusulas. Y el objeto del contrato estaba dispuesto entre 5 prestaciones. Una primera que era la propia gestión energética, la realización de actuaciones oportunas para garantizar el funcionamiento correcto de las instalaciones de climatización e iluminación y favorecer la reducción de los consumos, que efectivamente de lo que se trataba era de buscar soluciones que redujesen esos consumos. La prestación del mantenimiento de las instalaciones, ¿vale? Era un contrato que tenía unos visos de durar un tiempo prolongado, con lo cual el mantenimiento debía estar incluido. La garantía total de las instalaciones, igualmente crucial. Las obras, porque había que hacer obras de cierta envergadura en un edificio como el nuestro, bueno, pues con marcado carácter histórico, ¿no? Obras de mejora y de renovación de las instalaciones consumidoras de energía e incluimos de protección contra incendios, porque en todo este proceso también nos encontramos con que las instalaciones de protección contra incendios tenían unos isótopos radioactivos, bueno, que aquello mejor no indagar mucho en la materia en aquel momento, porque si no salíamos todos despavoridos. Y una última prestación de inversiones de ahorro energético, la incorporación de equipos e instalaciones que fueran orientadas a mejorar el ahorro y la eficiencia energética. En cuanto a la duración, y es otro elemento clave de estas contrataciones, 10 años. Hay que tener presente que se requieren unas inversiones considerables y que el plazo de amortización de esas inversiones tiene que ser un plazo considerable. Esto, en este tipo de contratos, pues verdaderamente marca una diferencia notable con respecto a la contratación ordinaria y desde el plano estrictamente presupuestario tiene incidencia. Tiene incidencia porque hay que justificar esas dotaciones, esos compromisos presupuestarios plurianuales por encima de unos plazos ordinarios, ¿no? En nuestro caso es verdad que la institución del defensor cuenta con unos niveles de autonomía del que bueno, pues no todos los organismos públicos lo tienen, y eso debo reconocer que en aquel momento facilitaba en buena medida la justificación y la conclusión de estos procesos, ¿no? El procedimiento, un procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, con un presupuesto máximo anual de 60.000 euros IVA no incluido, y teniendo en cuenta pues la vigencia total del contrato, 718.000 euros. Comprendo que son cifras que quizás a lo mejor, bueno, con el edificio de Málaga y tal, pues evidentemente estamos hablando de peccata minuta. Pero insisto en esa idea, nuestro presupuesto es un presupuesto absolutamente constreñido y reducido, especialmente en capítulos de este tipo, ¿no? Las proposiciones. Se trataba de presentar cuatro sobres: sobre A, capacidad de contratar; solvencia, sobre B; la proposición económica en el sobre C; y la documentación técnica iba dividida en 2 sobres. Por un lado, el estudio técnico de las prestaciones, las 3 primeras que hemos visto antes; la relación, programación y memoria técnica de las 4 y las 5; las mejoras sujetas a juicio de valor iban en el sobre D1; y las mejoras evaluables de manera automática iban en el sobre D2. Se dispuso así, básicamente, por el procedimiento después de adjudicación del contrato, el orden de apertura de las proposiciones. En cuanto a los criterios de adjudicación, la proposición económica tenía un porcentaje de valoración del 40%. El coste de cancelación total o parcial de la inversión correspondiente a las prestaciones
P4 y 5, recuerdo las obras y los suministros para esa mejora de la eficiencia energética, tenían un porcentaje del 5%. ¿Por qué se incluyó esto? Porque, como os decía antes, en paralelo estábamos acometiendo todas estas actuaciones. Estábamos elaborando los pliegos, estábamos analizando desde el plano presupuestario cómo podíamos acometerlo y estábamos haciendo gestiones adicionales para la obtención de financiación externa, financiación pública. Todavía no estaban cerradas esas negociaciones cuando sí se avanzaba en la elaboración de los pliegos. La cuestión es que queríamos anticipar la posibilidad de esa obtención de financiación externa que iba a suponer, en el caso de que se obtuviesen, iban a ir destinados al pago de esas prestaciones P4 y P5, y eso iba a suponer pues un decremento de los costes de inversión por una amortización anticipada de los créditos. Con lo cual, bueno, y a través de unos sistemas que están recogidos en el pliego de cláusulas administrativas, con unos valores de cálculo, pues se le daba ese porcentaje del 5%. Los criterios técnicos, evidentemente, el 40%, un porcentaje elevado, teniendo en cuenta que el objetivo último del contrato era la mejora de la eficiencia y desde donde la perspectiva técnica cobraba un valor absolutamente crucial, al igual que las mejoras, ¿vale?, que tenían un 15%. En cuanto a la proposición económica, pues había el sistema que ideamos para evaluarlo, para disponerlo, era separar por un lado el término fijo y por otro lado el término variable. El término fijo iban a ser los costes de las prestaciones, los costes que el adjudicatario del contrato iba a tener que asumir, sin incluir otra serie de beneficio industrial ni nada por el estilo. Y después el término variable, que era el beneficio que se calculaba en proporción a la reducción del consumo energético. Con eso, evidentemente, existe un elemento de llamada a los adjudicatarios a la hora de disponer las mejores prestaciones, los mejores sistemas posibles para, al fin y al cabo, que redunde en la obtención de mayor beneficio. En cuanto al coste de cancelación de las inversiones, lo que comentaba antes, por eso, ¿no?, por la negociación en paralelo que se estaba realizando para obtener esa financiación externa. Y los criterios técnicos y de mejoras se decidió que se designase a un comité de expertos, 2 técnicos de la Agencia Andaluza de la Energía y el secretario del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, para que fueran ellos los que elaborasen esa valoración del sobre D1, ¿vale?, el que tenía esa valoración sujeta a criterios de valor, con la idea de que fueran ellos quienes informasen a la mesa de contratación de cuáles eran las mejores ofertas dispuestas por los licitadores. El sistema de apertura, la capacidad y la solvencia se abría en un primer momento, en un segundo momento el sobre D1, donde participaba ese comité de expertos, y finalmente el sobre 3 con las mejoras evaluables de manera automática, después de haberse puntuado y haberse informado a todos los licitadores de cuáles eran los puntos, las valoraciones que habían realizado los técnicos, las mejoras evaluables de manera automática y la proposición económica, de tal forma que esos puntos se distribuían de una manera automática. En cuanto a la financiación, pues después de hacer muchísimos cálculos a nivel interno, modificaciones presupuestarias y tal, conseguimos disponer de 250.000 euros que iban a ir orientados a la financiación de las prestaciones P4 y P5. Era financiación propia del defensor. La financiación externa, firmamos el convenio de cofinanciación al que ha aludido antes Francisco Arévalo entre la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y nosotros.
En virtud de este convenio y a través de la Agencia Andaluza de Energía, con un convenio posterior, la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia aportaba el 20% del coste de las inversiones de ahorro y eficiencia energética, las prestaciones, el 20% de las prestaciones P4 y P5. Y todo ello a sabiendas de que lo que se estaba haciendo, insisto, en el año 2009-2010, pues podía suponer la disposición de un modelo que sirviese de referencia a la sociedad y a la administración pública y con un gran efecto demostrativo y ejemplarizante. Con lo cual, bueno, pues en cierta medida, y a pesar de que me siento abrumado, me congratulo por estar aquí, porque verdaderamente el hecho de que la actuación que se hizo en el defensor, que tanto tiempo, tanto esfuerzo requirió, pues que hoy por hoy esté sirviendo, desde luego no en un ámbito pequeñito de comparación, con respecto a proyectos de una envergadura mucho mayor, pero que sí sirva de ejemplo, que era lo que se pretendía en aquel momento. Y la redacción del proyecto. El proyecto, cuyo autor tenemos presente en la sala, acogía esas recomendaciones, esa evaluación que hizo previamente la Agencia Andaluza de la Energía, y a partir de ahí pues se elaboró con esos tres parámetros. Por un lado, la incidencia en materia de climatización; por otro lado, otras previsiones en materia de iluminación; y finalmente en materia de sistemas de prevención contra incendios. Esto es lo que teníamos antes de la actuación. A la izquierda podéis ver la cubierta del edificio, está marcada en verde, y todo esto era la maquinaria antigua, maquinaria que funcionaba con ese gas R22, y que, bueno, pues eran unos sistemas absolutamente ineficientes. Tras la licitación, en la licitación concurrieron esas empresas y otra más que fue excluida al principio, y ese es el cuadro de valoración de las ofertas que ellos presentaron. Finalmente, fueron 3, 5, 6 empresas las que concurrieron, 5 fueron las que finalmente pudieron licitar, y la adjudicataria pues fue Dalkia Energía y Soluciones S.A., bueno, pues con el precio del contrato que se señaló. Y esta es la realidad que tenemos hoy en día. Esta es la cubierta del edificio, estos son los nuevos sistemas de climatización que están dispuestos en la cubierta, con todo un sistema de conducciones internas que no son visibles, con unos detectores de presencia que hacen que las luces se activen y el aire acondicionado se active cuando detecta que hay gente, y si no, pues se apagan de manera automática, con unos sistemas de control de la temperatura que no son, en invierno no se pueden poner a más de 23 grados, ni en verano a menos de no recuerdo cuántos, de tal manera que, bueno, pues se evita ese efecto me muero de calor en invierno y me muero de frío en verano. Unos sistemas que reportan automáticamente los niveles de temperatura, los niveles de humedad del edificio, con un control constante con monitorización del edificio. Un toldo, son medidas quizás aparentemente muy básicas, pero con un efecto absolutamente notable. Y el resultado, después de todos estos años, el resultado es ese. El primer año tuvimos un ahorro de energía de 147.000 kilovatios, y al cabo de todo este tiempo, a
fecha de finales del año 2016, el total de ahorro energético son de 424.000 kilovatios sobre un total consumido de 805.000, lo que supone un porcentaje muy elevado. La energía de referencia, que es la columna de en medio, vais a ver que esa energía de referencia es la que se dispone para la retribución de la empresa en función de esos niveles de ahorro energético obtenido. Y vais a ver que ha sufrido alguna modificación a lo largo del tiempo de vigencia del contrato como consecuencia, estaba previsto así en el pliego, como consecuencia de modificaciones que se han ido teniendo que hacer a lo largo del tiempo en la oficina. Bueno, pues se han tenido que disponer nuevos despachos o se ha tenido que hacer una distribución distinta. Claro, eso tiene alguna incidencia en materia de consumo energético y por consiguiente lleva aparejado esa modulación para no ocasionar ningún perjuicio al adjudicatario. En cualquier caso, estamos hablando de un porcentaje de reducción en el consumo altamente notable.